Hola compañeros, nosotras somos de la licenciatura en Gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Somos el equipo número 5 y está conformado por Andrea Mendoza Cervantes, Yolomajetsi Escudero Vite y su servidora Sandra Liliana Bautista García. Nosotros les vamos a presentar el tema de hipótesis correlacional e hipótesis de diferencia entre grupos. Esperemos y sea de su total agrado. El día de hoy les vamos a hablar sobre dos tipos de hipótesis. Pero, ¿qué es una hipótesis? Se dice que las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado y que se formulan como proposiciones. Esto quiere decir como proposiciones que uno tiene antes de poder llegar a un resultado de la investigación. ¿Sabías que las hipótesis indican lo que tratamos de probar y definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado? De igual manera, se dice que son proposiciones de carácter afirmativo. Esto quiere decir que siempre darán una asertividad de lo que se está investigando. Se va a plantear con el propósito de llegar a explicar esos hechos o fenómenos de nuestra investigación metodológica. También va a ser muy indispensable mencionar los principales criterios para su formulación de las hipótesis. La hipótesis debe estar formulada en oración afirmativa y debe ser una respuesta tentativa al problema. Esto quiere decir que nunca se debe de comenzar escribiendo con un verbo o con una pregunta. Deben plantear relación entre dos o más variables que se van a estar estudiando durante el tema investigado. La hipótesis debe contener la indicación de la población o muestra. Esto quiere decir que a cuál población o con qué personas vamos a estar trabajando la investigación. También se dice que la hipótesis debe expresar una dimensión espacial. Debe expresar una dimensión temporal, esto quiere decir el tiempo y el lugar en el que se va a estar trabajando con la investigación. Debe tener un poder predictivo y explicativo, con lo cual se pretende describir qué es lo que va a pasar o cuáles son las posibles respuestas que obtendremos una vez que hayamos investigado a fondo el tema de nuestro interés. Por otro lado, deben someter a prueba las relaciones planteadas. Esto quiere decir que una y otra variable siempre deben de tener una relación para poder llegar al resultado. Pero, ¿de dónde surgen estas hipótesis? Se dice que las hipótesis surgen de la formulación del problema y de los objetivos de la investigación, los cuales siempre son escritos al principio de nuestra investigación. También del soporte científico, los resultados explorados en los antecedentes del estudio y el marco teórico. Esto quiere decir que con toda la información que nosotros estemos recabando durante la investigación, podremos llegar a esos resultados de las hipótesis. Siempre debe de haber una relación entre la formulación del problema, los objetivos, la revisión de la literatura y de las bases teóricas, ya que juntamente con ello se podrá llegar a un resultado favorable y cumplir con las hipótesis que se planteen al principio de nuestra investigación. Algunas de las características de las hipótesis son: estas siempre deben referirse a una situación o hecho real. Quiere decir que nos vamos a enfocar en lo que va a estar pasando o en la principal problemática que va a estar teniendo nuestro tema. Las variables de las hipótesis tienen que estar comprensibles, precisas y concretas, que siempre se planteen de una manera efectiva. Deben guardar coherencia lógica para que sean entendibles y puedan tener una correlación entre ambas. Debe tener la cualidad de ser observadas y medidas, esto con lograr un objetivo favorable. Deben tener
relación con técnicas de investigación disponibles para probarlas. Esto tiene relación con el marco teórico, para que una vez que se recabe la información se pueda llegar a un resultado favorable y podamos cumplir con las hipótesis planteadas al principio de nuestra investigación metodológica. La utilidad de las hipótesis son varias. En esta ocasión mencionaremos 3 de ellas. Se dice que las hipótesis van a servir como guías de nuestra investigación para que llevemos un plan metodológico y podamos llegar a los resultados. Nos ayudan a conseguir lo que estamos tratando de buscar y probar con nuestra investigación del tema que sea de nuestro agrado. Proporcionan un orden lógico a la investigación, para que esta investigación sea favorable y podamos cumplir con las expectativas y objetivos planteados al principio. Bueno, pues ya vimos algunas de sus principales características, utilidad de lo que son las hipótesis. Con ello vamos a entender un poco más lo que mis compañeras posteriormente les van a explicar. Existen varios tipos de hipótesis, solo que en esta ocasión les hablaremos de 2. Sobre lo que es la hipótesis correlacional y por otro lado la hipótesis de la relación entre grupos. Esperamos que este tema sea de su total agrado y comprendan a fondo lo que consiste cada uno de ellos. Bueno, ahora comenzaremos por la hipótesis correlacional. Pero, ¿qué es la hipótesis correlacional? Son las que especifican la relación entre 2 o más variables y el tipo de relación que mantienen. No es importante el orden en que coloquemos las variables. Pero para esto, ¿qué es una variable? Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. Como por ejemplo, en el caso del género se divide en 2, uno en hombre y el otro corresponde a la mujer. Este tipo de hipótesis cumple con ciertas características, entre ellas está la posibilidad de que las variables estén asociadas. Para esto se necesitan 2 o más. Otra característica es que el tipo de vínculo que se establece entre ellas, pues siempre debe de haber una relación. No importa el orden en el que se describan, ya que en una variable no existe la independiente ni la dependiente. No implica una relación de casualidad ni influencia. Para ello, le traemos algunos ejemplos. A mayor nivel de escolaridad, mayor participación en el voto. Esto quiere decir que en un nivel alto de escolaridad se tiende a tener una mejor participación para la mejora en la sociedad. Otro ejemplo es, a mayor poder adquisitivo existe una mayor capacidad de consumo. Dentro de las variables es el poder adquisitivo y el consumo. En el otro caso, al aumento de la tasa de desempleo disminuye el consumo, en donde las variables son tasa de desempleo y consumo. En el ejemplo número 3, a una mayor inversión se obtiene un crecimiento en la tasa de empleo y por consiguiente aumenta el consumo. Las variables son inversión, empleo y consumo. En conclusión, la hipótesis correlacional corresponde a los estudios correlacionales, lo que quiere decir que siempre habrá una relación entre 2 o más variables del tema investigado. Por tanto, si existe X, entonces probablemente suceda Y. Por otro lado, sigamos con la hipótesis de diferencia en grupos. ¿Pero qué es este tipo de hipótesis? Son las que establecen diferencia entre los grupos a comparar, específicamente a favor de la cual el grupo es la diferencia. Algunas de sus principales características son: se plantea una posible diferencia en las variables vinculadas con la comparación de algunos grupos. Se puede planear esa diferencia sin decir a cuáles favorece.
se limita a decir que espera una diferencia. Para ello es posible establecer la dirección de la hipótesis en favor de un grupo, siempre y cuando se debe de tener bases teóricas. Algunos ejemplos que les traemos: los estudiantes de la carrera de Psicología y Medicina tienen una actitud diferente ante la eutanasia. Algunos ejemplos. Ejemplo 1. Los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Ejemplo 2. Los alumnos aprovechados en ciencias no lo son por lo general en las humanidades. En conclusión, esta hipótesis corresponde a los estudios explicativos, no solo describe el problema, sino también las causas. Atención. Para lograr una excelente planeación y realización de un proyecto, es muy indispensable la formulación de las hipótesis, ya que a través de los problemas, los cuales son los cuestionamientos acerca de la forma en que se comportan los fenómenos, se van a obtener esas hipótesis, las cuales son las respuestas tentativas a dichos cuestionamientos. Esperamos que este tema haya sido de su total agrado. Gracias.